Afortunadamente me rescató la luz blanca que giraba despacio con una melodía musical perfecta. Y eso es lo que se abrió al rico tejido ultra real del Valle de la Puerta. Pasé mucho tiempo allí durante este viaje. Era similar a la Tierra en muchos aspectos, pero también se asemejaba al mundo de los ideales de Platón. Era una especie de mundo de perfección, sin muerte ni decadencia, y recuerda que este gran escenario que estaba presenciando, este Valle de la Puerta, sería el lugar donde las personas tendrían revisiones de vida. Y cuando escuchas sobre revisiones de vida, de las experiencias cercanas a la muerte, descubres que son asombrosas. No son solo un recuerdo de eventos, son un revivir de eventos. Y no solo eso, es un revivir desde la perspectiva de todos los involucrados, no solo desde la tuya perspectiva. Y eso es lo que es tan importante porque nos enfatiza que realmente estamos compartiendo este sueño de la mente única. Hoy nos acompaña el doctor Evan Alexander. Evan, bienvenido. Estoy muy emocionada por esta conversación. Gracias por invitarme, Kimberly. Es un placer estar aquí contigo. Oh, Dios, aún puedo recordar. Y justo estaba diciendo eso antes de que nos pusieran en cámara cuando el primer libro del doctor Evan Alexander salió y me impactó mucho. Lo leí 2 veces. Fue una historia tan convincente. Sé que algunas de las personas que nos están viendo hoy no van a estar familiarizadas con los detalles de tu historia. Pensé que podríamos profundizar un poco en eso y luego hablar sobre la conciencia. Está bien, eso suena genial. Intentaré dar una versión muy condensada. Quiero decir, tal como está, el libro Prueba del Cielo es realmente la historia de mi experiencia cercana a la muerte y de alguna manera mi intento de descifrarlo en los primeros días. Pero lo interesante a destacar al contar la historia es que también hay un informe de caso médico basado en mis registros médicos que salió en septiembre de 2018 en el Journal of Nervous and Mental Diseases por el doctor Suri Khanna, Lauren Moore y Bruce Grayson. Y ese informe de caso realmente valida, afirma y fortalece gran parte de lo que dije en Cielo Probado. De hecho, en ese informe de caso queda muy claro que ese cerebro, mi cerebro, no estaba en absoluto en condiciones de albergar ningún tipo de sueño o alucinación. Por eso mi caso es de tanto interés para la comunidad científica, porque la meningitis bacteriana en ese grado severo es un modelo perfecto para la muerte humana y, a pesar de no tener ninguna experiencia previa, viví una profunda y ultra real experiencia transformacional. Otra cosa a destacar sobre mi electrocardiograma es que había una característica muy atípica que creo que fue esencial para mi comprensión de ella. Y estas electrocardiogramas siempre están adaptadas al individuo que las atraviesa. Realmente no están adaptadas para nadie más, aunque el resto de nosotros puede aprender mucho de estas lecciones. Pero para mí era crucial lograr esa amnesia. Todo comenzó en lo que llamo las lombrices de tierra. Veo un curso muy primitivo sobre el reino receptivo, pero afortunadamente fui rescatado por la luz blanca que giraba lentamente y que venía empaquetada con una melodía musical perfecta. Y eso es lo que se abrió en la rica tela ultra real del Valle de la Puerta de Entrada. Pasé mucho tiempo en este viaje en un lugar con características similares a la Tierra, pero también como el mundo de los ideales de Platón. Era una especie de mundo de perfección, sin muerte ni decadencia, y recuerda que este gran escenario que estaba presenciando, este valle de la puerta de entrada, sería el lugar donde las personas tendrían revisiones de vida. Las revisiones de vida durante experiencias cercanas a la muerte son asombrosas, más que simples recuerdos de eventos. Son una reexperimentación de los eventos, y no solo eso, es una reexperimentación desde la perspectiva de todos los involucrados, no solo desde tu propia perspectiva. Y eso es lo que es tan importante, porque nos enfatiza que realmente estamos compartiendo este sueño de la mente única. Así que para mí, en eso, ese hermoso Valle de la Puerta, experiencia extraordinariamente rica, muy afirmativa, era un hogar espiritual. Es como que se sentía muy familiar y donde se suponía que debía estar. Yo era una partícula de conciencia en una ala de mariposa. No tenía conciencia de mi cuerpo en absoluto. Había millones de otras mariposas dando vueltas y espirales en vastas formaciones, y a mi lado, en el ala de la mariposa, la joven mujer de ojos azules brillantes, frente alta, pómulos altos y sonrisa amplia, nunca dijo una palabra, pero su mensaje para mí fue claro.
Creo que el mensaje principal que debía traer de vuelta a este mundo fue entregado telepáticamente. Esta es una fusión mental de realidad donde eres profundamente amado y apreciado para siempre, sin nada que temer. Se cuidó de ti ricamente y aquellos que leyeron el libro Prueba del Cielo notarán cuán importante fue ese ángel guardián meses después. 4 meses después de mi coma, aún estaba profundamente desconcertado por la experiencia, tratando de explicarla. Cuando recibí una foto por correo que estaba relacionada con mi historia familiar de adopción de hace mucho tiempo y no voy a entrar en más detalles sobre eso, excepto para decir que es un final impactante para el libro. Eso creo que es lo que captura la imaginación de tantas personas debido a la naturaleza extraordinaria de ese encuentro. Entonces, en este valle de entrada, vi a miles de seres bailando en el prado de abajo, cascadas brillantes y las piscinas azules cristalinas. Quiero decir, realmente era un ambiente absolutamente hermoso en el que estar. Y recuerdo tanto consuelo de ese ángel guardián en la ala de la mariposa y una suave brisa de verano que sopló a través y en mis escritos yo llamo a eso el aliento de Dios o el viento divino, porque esa fue mi primera despertar a la fuerza de amor infinito de Dios en el núcleo del universo. Y recordaré a las personas que más del 90% de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte durante miles de años en todos los sistemas de creencias y continentes, más del 90% de ellos regresan creyendo en esta fuerza personal, benevolente y amorosa en el núcleo del universo y reconozco mi viaje. No importa si quieres intentar llamar a eso Dios o Alá, Brahman, Vishnu, Jehová, Yahvé, Gran Espíritu. Resulta que todos nos referimos a la misma fuerza infinitamente amorosa y tratar de fingir que tenemos identificaciones separadas de ella es simplemente locura. Pero las experiencias cercanas a la muerte son bastante claras al entregar este hermoso mensaje de amor, compasión, bondad, misericordia, aceptación. Resulta que los coros angelicales que estaban sobre este hermoso valle de entrada, que emanaban cánticos y himnos, que retumbaban a través de mi conciencia, que estaban vigorizando y animando todo lo que estaba presenciando a mi alrededor. Resulta que eso era solo realmente el comienzo, porque recuerdo ver todo el espacio-tiempo de 4 dimensiones colapsando, todo este rico reino espiritual con ese diferente orden temporal de lo que llamo tiempo profundo o metatiempo. Eso es lo que está fuera de nuestro flujo de tiempo terrenal. Está en un reino más interno y eso es lo que permite a las personas tener revisiones de vida donde presencian el nacimiento, la muerte, todo lo que hay entre ambos simultáneamente. Bien, no pierdas la importancia de lo que estas historias nos están diciendo sobre la naturaleza de la realidad consciente y lo que sucede cuando somos liberados de las ataduras del cerebro y el cuerpo. Resulta que ascendí a través de otro portal de luz proporcionado por esos coros angelicales hacia lo que yo llamo el núcleo. El núcleo era una resolución completa de todas las dualidades. En el reino del núcleo tenía todo el multiverso de dimensiones superiores a lo largo de toda la eternidad como una especie de herramienta de enseñanza que estaba allí y me dijeron la primera vez que entré allí, no con palabras, sino con un flujo conceptual puro, no estás aquí para quedarte, volverás. Te enseñaremos muchas cosas. Y hubo muchas lecciones que ocurrieron a lo largo de todo este pasaje entre todos estos diferentes niveles. Resulta que caería espontáneamente de ese reino central, el Sanctum Sanctum de lo divino, donde reconocí que nuestra propia conciencia estaba directamente originada en esa fuerza divina y que todos estamos realmente conectados a través de esa mente única, a esa mente primordial de Dios. Y fue un conjunto extraordinario de visiones. Y sin embargo fue muy reconfortante porque realmente ayudó a alinear todo lo que sabía de una manera sensata y una visión del mundo que tenía sentido, pero eso es uno de idealismo del tipo de papel de arriba hacia abajo, de la causación mental y el universo mental, y compartir esa mente única que estamos haciendo a través de nuestro cerebro, que sirve como un transceptor de filtro, es lo que nos permite tener ese tipo de experiencia común. Y es ahí donde reconocemos, como todos los NDEers hacen, que es esa fuerza vinculante del amor la que nos une. Y por lo tanto, cuanto más podamos tratar a los demás y a nosotros mismos con amor, bondad, compasión, misericordia, aceptación, cuando sea necesario, perdón, ese es el camino hacia una especie de armonía y una comprensión más profunda de nuestra relación con el universo.
Ahora, como dije muchas veces, pasaría por muchas lecciones diferentes de eso. Podría pasar horas y horas entrando en todo eso, pero no lo haremos. Y resulta que al final de todo, lo que pasó fue que reconocí que ya no podía conjurar la melodía musical que me llevaría hasta ese valle de la puerta de entrada, desde la vista alta de la lombriz de tierra. Pensar que estaba triste en ese momento sería quedarse corto, pero también sabía que podía confiar en que el universo cuidaría de mí. Y es en ese punto que vi a miles de seres alejándose en la distancia. A mi alrededor, cabezas inclinadas, algunos sosteniendo velas, murmurando energía, y me estaba dando el mismo consuelo y validación que originalmente recibí al entrar al valle de la puerta de entrada y la ruta central, pero ahora lo estaba obteniendo a través de estas multitudes de personas a mi alrededor. Y lo que llamé eso cuando volví a este mundo fue el poder de la oración. Eso es lo que estaba sintiendo. Era este tipo de guía de oración para ayudarme a volver a este mundo. Y luego había 6 caras que aparecieron, que eran muy importantes. Sirven como lo que se llaman anclas de tiempo verídicas. Resultó que eran personas que estaban presentes en la sala de la unidad de cuidados intensivos las últimas 24 horas o más de coma. Y eso es muy, muy importante porque me ayudó a darme cuenta de que la gran mayoría de la experiencia del coma tuvo que suceder entre los días 1 y 4, más de 1 y 5 de este coma de 7 días. Explico todo el tiempo de eso en el libro Prueba del Cielo para las personas que quieren saber más. Y por cierto, hay una edición del libro del 10º aniversario de Prueba del Cielo, ahora que tiene 36 páginas adicionales que explican mucho en esas 36 páginas de lo que ha sucedido en la última década, mostrando la revolución científica que está sucediendo alrededor de todo esto y el papel del libro Prueba de suceder de mi historia y ayudar a la comunidad científica a subirse a bordo. Y resulta que fue la última de esas 6 caras la que realmente captó mi atención. Era el rostro de un niño de 10 años que no reconocí en ese instante. El domingo por la mañana, en el 7º día de coma, mis médicos tuvieron una conferencia familiar donde informaron que mi posibilidad de supervivencia había disminuido del 10 al 2%, sin esperanza de recuperación. Y fue entonces cuando recomendaron quitarme el ventilador, quitarme los antibióticos y simplemente dejarme ir. Y mi hijo menor, Bond, que tenía 10 años en ese momento, escuchó eso. La historia resultó ser mucho peor de lo que le dijeron. Corrió por el pasillo hasta la sala principal de Bay 10. Abrió mis párpados, un ojo mirando por allí, fue por allí, sin pupilas funcionales, una imagen horrible para cualquiera en medicina. Y él me suplicaba, papá, vas a estar bien, papá va a estar bien, como si de alguna manera eso lo hiciera realidad. Y aunque no entendía las palabras y no lo reconocía de repente, todo mi viaje se volvió mucho más importante porque hasta ese momento, dado mi amnesia y ninguna sensación de responsabilidad hacia otras almas, pensé que esto podría continuar, pero puede parar, no importa. Pero ahora con los lazos suplicando, me di cuenta, oh Dios mío, hay otra alma allá afuera que me necesita muy profundamente de alguna manera. ¿Cómo averiguó esto? Y fue a partir de ese punto que mi alma superior me escoltó de regreso a este mundo. Cuando desperté por primera vez en la cama de la unidad de cuidados intensivos, el 7º día de coma y luchando contra el ventilador, sacaron la tubería. Dije, gracias, ahora no recuerdo eso. De hecho, gran parte de las próximas 36 horas son algo vagas, recuerdos vagos, porque gran parte de ello fue entrar y salir de una pesadilla psicótica, delirante, paranoica. Así que también tenía todos esos recuerdos. Y resulta que lo interesante para mí, al mirar hacia atrás en todo eso, fue que los ricos mensajes espirituales transformacionales, ultra reales, del viaje profundo en coma, esos recuerdos son tan nítidos hoy como si todo hubiera sucedido ayer, aunque todo fue hace 15 años. Muy diferentes fueron esos recuerdos en 36 horas después de que desperté del coma, cuando mi cerebro todavía estaba horriblemente dañado por esta meningitis, donde, sabes, entraba y salía de pesadillas delirantes, paranoicas, pero sabía que eran delirios. En ese momento, quiero decir, mi familia podía darme suficiente información, sabía que era fe, pero el viaje espiritual profundo era demasiado real para ser real, y todo ocurrió en un momento en que mi cerebro no estaba en condiciones de tener ningún tipo de sueño o alucinación, mucho menos esta extraordinaria experiencia fenomenal que sí tuve, que ha sido tan memorable para mí. Y así me tomó 2 meses después de despertar del coma para que todos mis recuerdos, mi conocimiento neuroquirúrgico, cosmología, física, etcétera,
cada bit de ese conocimiento volviera a mí. Y asombrosamente, como discutimos en nuestro tercer libro, Viviendo en un universo consciente, que repasa mucho más de cómo esto une ciencia y espiritualidad y pinta este gran cambio de paradigma en la ciencia, que es realmente donde empezamos a abrir la puerta a la realidad que está emergiendo ahora para el mundo científico, que apoya completamente, sabes, la vida después de la muerte y la reencarnación. Aunque la mayoría de nosotros no tenemos recuerdos de reencarnación, pero si prestas atención, por ejemplo, al trabajo de la Universidad de Virginia, Ian Stevenson, Jim Tucker han investigado más de 2.700 casos de miembros de vidas pasadas y niños sugeridos para la reencarnación. En 1.700 de esos casos están resueltos, es decir, encontraron a la persona que existió antes. Así que, de hecho, dado este enorme cuerpo de evidencia y otros investigadores, también Carol Bowman, Jim Matlock y otros, la reencarnación es parte de la existencia humana y solo porque no lo recordamos, porque como Jim Tucker y Ian Stevenson te dirán, tienes que recolectar esos recuerdos de los niños a la edad de 6 o 7 porque hay procesos naturales que los cubren después de ese punto en el tiempo. Así que de todos modos, todo esto es conocimiento al que llegué más tarde. El trabajo de reencarnación que vi en mi viaje muy claramente, especialmente, ya sabes, no podría tener una revisión de vida de Eben Alexander debido a mi amnesia, pero vi revisiones de vida y reencarnación en dos visiones muy importantes, en la visión del pez volador y también una que llamo la red de Indra, que es una visión mucho más grandiosa de la conexión de la mente. Y fue realmente a partir de todo eso que busqué cuál es la evidencia científica de la reencarnación y descubrí que hay una base muy sólida para ello. Así que en cualquier caso, ese es el contexto de mi viaje. La comunidad científica me ha acogido tremendamente. Ya sabes, hay un mito por ahí de que, ya sabes, hay ciencia y luego está esta tontería de las experiencias cercanas a la muerte. Bueno, te diré que hay cientos de científicos alrededor del mundo que estudian estas cosas, estudian la conciencia y estos misterios profundos y profundos, que están bien encaminados para probar la realidad de la vida después de la muerte y de la reencarnación. Solo necesitamos averiguar más sobre cómo funciona todo. Cuando tu experiencia ocurrió por primera vez y el libro salió, creo que fue en 2012 o 2013, ha pasado cerca de una década, lo leí 2 veces, estaba tan encantada con la historia y recientemente volví a entrar y conseguí el set de 3 libros. Aún no he tenido la oportunidad de leer Vivir en un universo consciente, pero lo espero con ansias. Esto es lo que me pasó, Evan, cuando salió tu historia. Entendí y leí ese libro varias veces. También vi entrevistas contigo. Estaba tan fascinada con tu experiencia porque lo que vi no fue solo un escenario perfectamente elaborado para tu vida, sino que vi una evidencia irrefutable de las experiencias cercanas a la muerte para la humanidad. Y cuando miraba tu historia, sin importar cómo la veía, desde el hecho de que eras un neurocirujano muy respetado en el momento de tu electrocardiograma, sabías cómo funcionaba el cerebro. No solo sobreviviste, sino que te recuperaste de una enfermedad de la que nadie se recupera o sobrevive, hasta el hecho de que Evan 4 te advirtió cuando empezaste a recordar que no investigaras otras electrocardiograma, que escribieras tu historia primero. Donde quiera que lo mires, es a prueba de balas. No hay forma de negar tu experiencia. Y lo que pienso ahora sobre ti y sobre esta experiencia es qué guerrero es tu alma en esta ocasión. Para haber diseñado tan ingeniosamente una experiencia extraordinaria con las pruebas justas, con el detalle justo, todo para realmente crear un salto adelante para la humanidad en lo que respecta a nuestra conciencia. Eso es lo que entiendo. Fue una experiencia increíble para ti y también una experiencia de sanación, particularmente la mujer en la mariposa contigo, pero qué regalo fue para la humanidad. Todavía estoy fascinada por eso. Bueno, creo que he llegado a darme cuenta de que fue una especie de punto de inflexión. De hecho, Karen y yo estuvimos en una reunión científica en Bélgica en 2018 y uno de los miembros del grupo de neurociencia de Stephen Lorre de Bélgica dio una charla donde mostraron una diapositiva y mostraron que
Número de trabajos científicos anuales sobre experiencias cercanas a la muerte se cuadruplicó en 2012 y después 2013 y más allá, en comparación con los 32 años antes de ese punto. Y lo atribuyeron al libro Prueba del Cielo. Y, sabes, siempre pensé que Prueba del Cielo contribuye a la literatura sobre las experiencias cercanas a la muerte, pero ciertamente es una especie de punto focal. Como estás señalando, realmente es una especie de caso a prueba de balas y por eso los ataques contra mí desde el otro lado, desde el campo materialista, han sido de alguna manera muy solapados y porque realmente no pueden ir tras la historia. Así que tienen que de alguna manera destruir mi credibilidad y eso es lo que intentan hacer. Pero la realidad es que todavía tienes que explicar esta recuperación, ¿sabes? Y una recuperación completa en 2 meses de una enfermedad que fue. Es muy difícil de explicar y eso es lo que los editores de revisión por pares para la revista científica desafiaron a los 3 médicos que escribieron el informe del caso, quienes no estuvieron involucrados en mi cuidado, pero estaban fascinados por mi recuperación, preguntándoles cómo explican este caso. Es inédito en la literatura médica. Dijeron, bueno, es porque tuvo una experiencia cercana a la muerte, que tuvo una recuperación tan extraordinaria y conocían otros casos similares de experiencias cercanas a la muerte con una curación tremenda, como Mary C. Neal en su ahogamiento en agua tibia de más de 30 minutos en un accidente de kayak. O Anita Morjani, que tenía linfoma B avanzado en etapa 4. A pesar de estar a horas de la muerte, tuvo una profunda experiencia cercana a la muerte y su cáncer está desapareciendo. Por lo tanto, esta curación milagrosa merece nuestra atención como sanadores y como humanos interesados en la curación y la integridad. Presten atención a lo que esto nos está diciendo. Nos está dando una gran ventana a nuestra capacidad como almas superiores para guiar nuestra integridad y curación, pero implica alejarse del ego, que es muy tóxico. El ego te envía a las adicciones y al miedo a la muerte y a todo tipo de otras cosas. Y el ego no es en última instancia quién eres tú o tu conciencia. Así que esto se trata de expandir esa noción de concepto de uno mismo. Y por eso uso la meditación tan regularmente. Medito 1 hora al día. Uso acústica sagrada como una poderosa herramienta de meditación. Si aún no tienes uno, ve a sacredacoustics.com y puedes aprender mucho más sobre el entrenamiento de ondas cerebrales binaurales. Y originalmente me atrajo eso, 2 años después del coma, porque sabía que tenía que empezar a meditar. Esa era la única forma de obtener algunas respuestas. No solo leyendo todos los libros que leía. Para mí, los ritmos binaurales son una poderosa herramienta de meditación, porque influyen en el tronco cerebral inferior de una forma muy primitiva, nivel primitivo en el eje cerebral e influyendo en la conciencia consciente, a ese nivel profundo, y por eso creo que tienen un poder tan grande, pero todo se trata de despertar quienes somos realmente y nuestro sentido de libre albedrío llegando a la plenitud. Y sanación y reconociendo que el modelo materialista que con la enseñanza convencional y muchos de los científicos del siglo XX, como yo, fuimos criados con ese tipo de enseñanza. Y sin embargo, resulta que el determinismo newtoniano no es parte de la ciencia moderna, de la forma en que fue excesivo en el siglo XX, cuando estas ideas estaban emergiendo. Y entonces es ahora una visión donde si combinas la neurociencia, el difícil problema de la conciencia, la filosofía de la mente y el problema de la unión, la aparente unidad de la conciencia. En el individuo, toda la evidencia de la conciencia no local de la parapsicología, como la telepatía, la visión remota, etcétera. Y luego, por supuesto, la física cuántica, que ha insistido durante 100 años o más que la mente es fundamental en el universo. Esto es lo que todos los padres fundadores de la física cuántica estaban hablando. No podías ir más allá de la mente. Y sin embargo, les ha llevado la mayor parte de un siglo. Averiguar qué significa todo esto realmente. Pero en última instancia, nos está empujando hacia la aceptación de una posición de idealismo, donde la mente sobre la materia es la regla del universo y nos permite descubrir más sobre nuestro libre albedrío. Ahí es donde todo esto se vuelve tremendamente emocionante. Es como el renacimiento de la conciencia en la Tierra. Es emocionante. Cuando escuché una discusión contigo y dijiste que antes de tu electrocardiograma, si alguien te hubiera hablado sobre una experiencia cercana a la muerte cuando estabas practicando como neurocirujano, no le habrías dedicado mucho tiempo ni lo habrías aceptado.
Esa es otra parte de tu historia que creo que es tan fascinante porque has pasado de una visión muy materialista a abrazar completamente el campo unificado. La conciencia define a la humanidad. ¿Puedes compartir dos cosas? Primero, ¿cómo fueron las lecciones para ti cuando estabas en tu experiencia alrededor de la conciencia y la conciencia de la humanidad? Y luego la segunda parte es, ¿por qué crees que estamos teniendo tantas dificultades en algunas áreas aceptando el hecho de que la conciencia es realmente lo que está dirigiendo nuestro sistema de realidad? En nuestro tercer libro, Viviendo en un universo consciente, abordamos algo que llamamos la suprema ilusión. Y en realidad es una ilusión tan profunda cuando consideras lo que está sucediendo aquí, pero que la suprema ilusión es simplemente la observación de que el cerebro y la mente son muy astutos para convencernos de que todo lo que está ahí fuera está realmente ahí fuera. Pero nunca olvides que lo que estás presenciando es un modelo dentro de la mente, dentro del espacio mental, que tiene alguna vaga fidelidad a. Existe una realidad externa, pero una lección fundamental de la física cuántica nos ha estado advirtiendo durante un siglo. Para que intentemos entender es este tipo de primacía de la mente, que ninguno de ese universo físico existe ahí fuera, independientemente de la mente observadora. Y es por eso que creo que el premio Nobel en 2022 por el entrelazamiento es un gran paso adelante, porque ahí es donde el comité del premio Nobel está básicamente tomando experimentos de los últimos 40 o 50 años, que nos muestran que hay niveles de compromiso de transferencia de información dentro del universo que eluden completamente nuestras nociones normales de tiempo, espacio y la velocidad de la luz, como un factor limitante para la transferencia de información. Y esto es un entrelazamiento, es lo que realmente abre la puerta a la capa mental del universo. Esa es una capa integradora asimilativa de entendimiento, donde básicamente estamos compartiendo la mente del universo y el cerebro está sirviendo como un filtro, una válvula reductora que nos permite acceder a esa conciencia primordial. Así que creo que ese es realmente el mensaje profundo y poderoso. Aquí es en lugar de la posición materialista que pretende que tu cerebro está creando conciencia y por lo tanto, tu conciencia es esta pequeña isla que no tienes forma de saber lo que las otras islas están experimentando, tú, las otras mentes allá afuera. Y, y sin embargo, resulta que en la EAC descubrimos que en ese espacio mental todos convergemos. Y es por eso que las personas pueden tener experiencias cercanas a la muerte, donde tienen hermosas conexiones con seres queridos que están a distancia y aún vivos. Podrían estar a miles de kilómetros. Y por ejemplo, Anita Morjani, al ver a su hermano, se fusionó con su mente mientras estaba en un avión volando, desde India a Hong Kong, supuestamente para su funeral cuando estaba muy enferma, pero también podía fusionar su mente con su difunto padre, cuya alma ya había dejado el plano físico, pero ella se conectó con él. Así que en este espacio mental nos conectamos con todos nuestros seres queridos. Por eso puedes tener, por ejemplo, una experiencia de muerte compartida, donde, digamos, una mujer está muriendo y mientras está en el proceso de morir, su alma va a 1000 millas de distancia a su hijo que está trabajando en su jardín. No se da cuenta de que ella está pasando y su alma lleva su alma en un viaje, incluso a presenciar una revisión completa de la vida de su alma antes de que ella se vaya. Y luego él regresa, así que el alma del espectador regresa. Y hay muchas de esas, lo que se llaman experiencias de muerte compartidas alrededor, que desafían completamente las explicaciones materialistas, pseudo paraean de experiencias cercanas a la muerte, de, por ejemplo, tensión de oxígeno en el cerebro, ya sabes, acumulación de dióxido de carbono, etcétera, cuando las personas están extremadamente enfermas, de fingir que tal vez eso es lo que está causando estas experiencias. Y las experiencias de muerte compartidas dicen que no, en absoluto, estas están sucediendo debido a la profunda naturaleza espiritual que las está impulsando. Y eso tiene que ver con la conexión con nuestros seres queridos. Y eso es probablemente lo más importante para entender es que después de las comunicaciones de muerte, las visiones del hecho de muerte, toda esta evidencia de que las almas de nuestros seres queridos todavía están disponibles para nosotros, es lo que realmente debería transformar este mundo. Y ahí es donde nos damos cuenta de que somos mucho más que solo un cuerpo físico, nacimiento vivo, hasta la muerte. Y nada más así que es un momento extraordinario para estar vivo, donde todas estas líneas de evidencia se están uniendo
Y eso es lo que hacemos en vivir en un universo consciente. Así que espero tus pensamientos cuando leas ese libro, porque la prueba del cielo, para mí el libro es como un gran signo de interrogación. Dice, wow, estas cosas son reales, pero ¿cómo las explicamos? Y viviendo en un universo consciente, realmente va la distancia en tratar de armar un modelo de cómo podemos entender el idealismo o probablemente una palabra aún mejor para la posición filosófica sería un panteísmo evolutivo. Evolutivo significando el libre albedrío es absolutamente real y activo, y el panteísmo significando que las fuerzas de Dios, esa mente única, se extiende a través de todos los seres sintientes y sus experiencias de estar en este universo así que un extraordinario giro de 180 grados desde esa especie de pequeña visión egoísta centrada en mí de materialismo y el pequeño cerebro creando conciencia a una visión mucho más unificada de la conciencia, como una mente primordial La realidad de la de la humanidad. y la existencia humana es mucho más grande, emocionante, fabulosa e interesante de lo que nos han enseñado. Casi parece como si hubiera habido una constante degradación de nuestras habilidades innatas, nuestro derecho de nacimiento en cuanto a la telepatía y la comunicación que no es local. ¿Qué crees que significa eso? ¿Por qué crees que terminamos aquí negando la esencia misma de lo que somos? Bueno, creo que es porque esa ilusión es muy poderosa. La ilusión suprema es creer que todo lo externo está realmente afuera, o las mentes separadas, todo eso es una ilusión muy poderosa. Y es por eso que la meditación creo que es tan importante, porque he encontrado que los últimos 11 años meditando 1 hora al día ha sido tan beneficioso para mí, porque me ha ayudado a explorar esa mente, ese tipo de mundo interior del universo mental, y llegar a reconocer que en realidad es la mente del universo que todos compartimos. Todos estamos en esto juntos, todos tenemos acceso a esa mente y a esa experiencia, y todo es por una razón. Quiero decir, estamos aquí para evolucionar, y me encanta cómo hasta aquí Teilhard de Chardin y su libro El fenómeno del hombre a mediados del siglo XX, ¿sabes? Era un sacerdote jesuita francés, por lo que tenía una base espiritual muy fuerte y también era un paleontólogo, por lo que era un científico que prestaba atención a los ciclos temporales de 1.000 millones de años y llegó a reconocer que sí, había una evolución en marcha en ese momento, a mediados del siglo XX, grandes discusiones sobre la evolución darwiniana y la biología. Pero lo que reconoció fue que había una evolución, pero era mucho, mucho más grandiosa que solo algunos pequeños sistemas biológicos en la Tierra, sino que toda la conciencia y la sensibilidad en todo el cosmos estaba coevolucionando, creciendo a través del conocimiento y la experiencia, y me encantan sus escritos. Creo que nos dicen exactamente a dónde nos dirigimos y de qué se trata todo esto. Pero resulta que siempre que tienes un cambio de paradigma, sabes, Thomas Kuhn escribió un hermoso libro a principios de los 60 sobre la estructura de las revoluciones científicas. Y ese libro dejó muy claro que obtienes acumulaciones de datos que muestran que las visiones del mundo actuales son incorrectas. Y tarde o temprano, esos datos empíricos, que son contrarios a la línea del partido, se vuelven abrumadores. Y eso es lo que está sucediendo ahora. ¿Sí que? Sucede eso, cumple con el material. Los fundamentalistas, me encanta cómo mi amigo Neil Grossman los llama fundamentalista. Pero lo que sucede es que entran en modo de pánico, ¿sabes? Cuando los fundamentalistas se dan cuenta de que la esencia misma de sus visiones del mundo está completamente amenazada de extinción. La gente entra en pánico y por eso vemos mucha locura a nuestro alrededor. Este mundo hoy, pero no te preocupes porque debajo de todo, la comunidad científica y muchas personas, millones de personas, están empezando a tener la imagen de que esto es correcto, de que realmente todos estamos en esto juntos. Todo se trata de amor. Las comunidades económicas europeas son muy claras en que debemos trabajar juntos y estar aquí para apoyar a los menos afortunados, los últimos y los perdidos, para apoyar a los refugiados en este mundo. Hacer daño a otro es hacerse daño a uno mismo. Ya sabes la regla de oro, trata a los demás como te gustaría ser tratado. Está escrito en la tela del universo, en las revisiones de vida de quienes experimentan cercanía a la muerte. El mensaje es muy claro. Y es por eso que creo que es un poco aterrador para algunos. Por una parte significa que todo esto realmente importa y básicamente eres responsable de cómo vives tu vida. Eso es lo que descubrimos en la revisión de vida, porque si has sido descuidado y has causado dolor y sufrimiento a otros,
Eso es lo que recibes en tu revisión de vida. Y creo que básicamente de ahí provienen nuestras ideas del infierno. No vi ninguna forma de que existiera un infierno y condenación eternos, pero ciertamente las revisiones de vida de personas codiciosas y egoístas podrían ser una experiencia muy desagradable, y creo que eso es lo que estamos presenciando ahora en esta fase de transición. Cuando hablas con alguien que ha tenido una experiencia fuera del cuerpo o las llaman IFCs, lo que te dirán es que su percepción de la realidad y su experiencia de sí mismos fue exactamente la misma cuando estaban fuera del cuerpo que cuando están dentro del cuerpo, lo que realmente crea una interrogante. Es como, ¿qué está haciendo realmente el cerebro? ¿Es solo una especie de mecanismo que nos ayuda a poner la llave en el coche y conducir el coche? Porque esa experiencia, esa esencia, esa unidad que estás experimentando ahora no está en tu cerebro. Esta es la conciencia en la que encarnamos con el cuerpo aquí en la tierra. Bien, aunque también diría que desde mi perspectiva, sabes, los encuentros e investigaciones, explorar ese reino espiritual implica automáticamente un viaje fuera de nuestra narrativa normal de espacio-tiempo y del flujo del tiempo. En ese sentido, describir las cosas puede volverse complicado. Así que aunque las personas puedan decir que su conciencia es similar a su conciencia cuando están en un estado de vigilia normal en un cuerpo físico, resulta que al estar en esos reinos, realmente hemos salido del flujo del tiempo terrenal. Y creo que eso es lo que se refleja tanto en la multitud de experiencias cercanas a la muerte y compartidas en la muerte, es esta capacidad de estar en el reino de la eternidad y observar la vida de uno objetivamente desde, ya sabes, donde todos los puntos diferentes están presentes simultáneamente para ti. Y lo que sucede con eso es que puedes integrar y entender las conexiones mucho más claramente que cuando estamos en el cuerpo. Así que, ya sabes, las personas que describen experiencias fuera del cuerpo, potencialmente, ya sabes, es una forma más limitada que tiene más de un sobretemporal alrededor de él, que preserva tu tipo de conciencia con el cuerpo, no lo sé. Pero solo estoy diciendo que cuando te adentras en el territorio de las experiencias cercanas a la muerte, empiezas a encontrar que es un territorio mucho más amplio, no simplemente la misma conciencia, ya sabes, porque hay algo sobre el flujo del tiempo que obliga a nuestra conciencia a comportarse y actuar de una cierta manera. Y cuando nos levantamos y salimos de todo eso, es bastante diferente. De hecho, eso está justo en el núcleo de por qué tantos endears dicen que sus experiencias son inefables. O más allá de las palabras, es debido a estar en ese reino de lo eterno y ya no rebotar a lo largo con esto, como el tiempo fluyendo como un río, como estamos en estas vidas y estos cuerpos. Y casi no tenemos el vocabulario en este sistema de realidad para hacerle verdaderamente justicia, y eso es lo que he obtenido de muchos de ustedes. Bueno, eso es absolutamente cierto. No tenemos el vocabulario. De hecho, eso es algo en lo que participo con científicos de todo el mundo que estudian estas cosas y definitivamente hay algunos esfuerzos para mejorar nuestro vocabulario y espero que especialmente a medida que la ciencia crece y aprendemos más y más sobre todo esto, el vocabulario que construiremos en él, porque nuestro vocabulario actual es simplemente insuficiente, no funciona para explicar todo esto y de hecho está tan fuertemente ponderado y prejuiciado hacia el materialismo y ya sabes, cosas y objetos en el universo físico, que se vuelve absurdo cuando empiezas a hablar sobre la realidad de las creencias, pensamientos, actitudes, emociones, todo ese tipo de cosas tiene una base más allá de su representación en el mundo material. Sí. Pasemos a la meditación ahora mismo. Y acabo de descargar de Sacred Acoustics, mi primer audio de ellos. Estoy emocionada por ello. Tengo algunas opiniones sobre la meditación y sé que ha sido algo realmente crucial para ti. ¿Puedes hablar sobre lo que la meditación ha hecho para ayudarte a integrar esta experiencia y avanzar en tu conciencia? Bueno, absolutamente. Como mencioné, descubrí que el entrenamiento de ondas cerebrales con batidos binaurales es una herramienta muy poderosa 2 años y medio después del coma. Como dije antes, creo que esa intersección de esos sonidos de frecuencia diferencial en el tronco cerebral inferior es tan importante porque evolutivamente es una parte extremadamente antigua del cerebro. Y eso es, creo, si vas a observar la conciencia y el cerebro y su conexión, debes volver a los orígenes.
Y es por eso que creo que ese tipo de explicación es tan extraordinaria, porque explica por qué las personas que usan acústica sagrada han tenido experiencias tan poderosas en comparación con los simples beats binaurales. Quiero decir, los beats binaurales están por todas partes. Si los obtienes de YouTube, ten cuidado. La compresión elimina gran parte de la utilidad de las frecuencias que quieres usar. Y por eso me encanta Sacred Acoustics y su preservación de esos archivos de audio de muy alta resolución que tienen el poder de abrir básicamente nuestra mente a ese sentido más amplio de quienes somos. Y reconoces que el cerebro es un filtro, es una válvula reductora, un transceptor que permite un pequeño remolino de esa mente primordial en nosotros que interpretamos como nuestra propia experiencia mental. Pero es cuando te liberas de las ataduras del cerebro y el cuerpo que obtienes tanta nueva información. Y eso es lo que he hecho con la meditación. Y lo he utilizado, como dije, a diario, los últimos 11 años más o menos, no solo para recuperar recuerdos de mi electrocardiograma, sino para revisitar y cultivar relaciones con los diversos habitantes y entidades y fuerzas, esa hermosa fuerza de Dios, de puro amor, ese ángel guardián que tenía. Y en el libro, Viviendo en un universo consciente, discuto cómo usando esas meditaciones, primero encontré el alma de mi padre adoptivo. Está retratado justo detrás de mí allí, pero de todos modos, lo experimenté 2 años y medio después del coma en una meditación profunda, explicándome una gran cantidad de cosas con una pequeña mirada y un guiño. Por lo tanto, la meditación puede brindarte enormes cantidades de información y ayuda en este viaje. Y para mí, la meditación ante todo es una admisión de que no soy esa pequeña voz en mi cabeza. Tu primera misión aquí es entender que la voz en tu cabeza es un truco de salón. No es tu conciencia. Tu conciencia es tu percepción de la voz en tu cabeza. Esa percepción es muy profunda y vale la pena investigar, explorar y expandir. Pero es ahí donde podemos usar la meditación para explorar realmente la mente del universo. Y para mí ha sido una experiencia extraordinaria. Sabes, dejo que la pequeña voz del ego de Evan Alexander haga una declaración, una solicitud, haga una pregunta al comienzo de la meditación, pero he aprendido a montar los tonos acústicos sagrados y poner esa pequeña voz en mi cabeza en tiempo fuera y luego ser mucho más consciente de ese tipo de alma superior. Esa es el origen de la conciencia misma, y eso es lo que he desarrollado y mejorado a través de 11 años de meditación usando acústicos sagrados. Es este sentido mucho más rico de compartir la mente del universo, que se superpone con todos nuestros semejantes y con esa mente de Dios y siempre implica amor, compasión, el bien supremo. Sabes, no hay forma de que el ego penetre en ese nivel para intoxicar lo que está pasando contigo. Así que ha sido un hermoso viaje para mí aprender sobre la distinción entre esa alma superior, ese tipo de sentido liberado de sí mismo, la parte que se expande y es mucho más grandiosa después de dejar el cuerpo físico en el momento de la muerte corporal. Pero podemos explorar eso a través de la meditación para que no sea una gran sorpresa cuando lleguemos allí. No solo eso, sino imagina desperdiciar tu vida como un materialista anterior si hubiera desperdiciado toda mi vida pensando que todo era solo material, cerebro creando conciencia, nacimiento a muerte nada más. Y luego, cuando estaba en mi lecho de muerte, me di cuenta de la dura y hermosa realidad de mis seres queridos que venían a darme la bienvenida. Y me di cuenta de que me había equivocado todos esos años. Así que es mejor tenerlo bien para recibir el mensaje profundo que viene de Indie Ears y otros. Y si necesitas más apoyo científico para ese argumento, ve a Bigelow Institute or 28 ensayos de científicos de todo el mundo, todos con más de 5 años de experiencia en la investigación científica y rigurosa de la pregunta sobre la vida después de la muerte, escribieron esos ensayos hace 2 años y todos están disponibles para el público lector de forma gratuita en este momento, bigelowinstitute.org. Nunca volverás a dudar de la realidad de la vida después de la muerte y de la reencarnación, y es desde una base científica que se dirigen estos documentos. Puedo recomendar especialmente el ganador número 1 de Jeffrey Mishlove y luego, por supuesto, Pim van Lommel, quien obtuvo el segundo lugar, un documento muy científico. También Bernardo Kastrup, Dean Radin, Christopher Kerr, muchos documentos científicos diferentes que respaldan la realidad de la vida después de la muerte. Así que
es hora de que lo tomemos en serio y nos demos cuenta de que cualquier científico materialista que te diga, no, no, esto es absurdo, no existe tal cosa como Dios o una vida después de la muerte. El problema es que simplemente no han tenido ninguna experiencia personal. La experiencia personal, sobre todo en un contexto científico, puede ser extremadamente poderosa. Y ahí es donde bigelowinstitute.org es un sitio web revolucionario para ayudar a las personas a ponerse al día con la eternidad del alma y que todos estamos en esto juntos. Cada una de estas experiencias las veo como migajas de pan, como pistas, amigos. Comencemos a seguir las pistas. Mi experiencia con la meditación es, y esto está entre comillas, es que realmente es la droga de entrada para entender quiénes somos. Y realmente lo veo como una oportunidad para mí de reconectar esas conexiones de una mayor conciencia que se cierra, particularmente en nuestra cultura cuando somos más jóvenes. Entonces, en lugar de nutrir la conciencia expandida y esa comprensión del campo de energía que nos rodea, cerramos eso. No tienes amigos imaginarios, solo estás inventando eso. En lugar de hacer eso, la meditación vuelve y saca todo eso en línea. Pero aquí está lo que pienso y me encantaría tu opinión sobre esto. Antes meditaba de 1 a 2 horas diarias, a veces más, y realmente lo atribuyo a la expansión de mi conciencia perceptiva, particularmente en mi vida cotidiana fuera de la meditación. Mi experiencia en meditación no fue tan extraordinaria como las cosas que experimentaría fuera de la meditación, que eran de otro mundo, o se expandieron como resultado de ese tiempo que tuve reconectando esas percepciones. Así que de vez en cuando pienso, bueno, si me encarné aquí en este sistema de realidad para experimentar ser humano, tal vez en eso es en lo que necesito enfocarme, en ser humano. Así que vacilo yendo y viniendo. En el minuto en que haga la transición fuera de este cuerpo, voy a volver a ese reino muy rápidamente, pero estar encarnado en esta forma física es un regalo. Es un regalo de lecciones, es un regalo de aprendizaje, es un regalo de experiencia, es un viaje divertido. ¿Cómo trabajas con eso en tu propia vida, queriendo tener esa conexión, pero también no queriendo? Es como ir al carnaval y no prestar atención al carnaval si realmente no soy completamente humano mientras estoy aquí. Sí, bueno, planteas un montón de puntos muy interesantes. Y yo diría, en última instancia, lo que he hecho durante los últimos 11 años de meditación y exploración de la conciencia es realmente identificarme más con ese aspecto superior del alma de uno mismo, con el que busca el bien mayor para todos los involucrados, que ve completamente el amor por todos los seres semejantes. Y por supuesto eso incluye, ya sabes, al enemigo, al némesis, a quien sea. De hecho, después de mi viaje, llegué a darme cuenta de que a menudo algunos de los que antes de mi coma podrían haber visto como mi némesis, resulta que eran almas gemelas cercanas y queridas, y es porque estábamos tratando de enseñarnos lecciones increíblemente desafiantes, que interpreté eso como un alma contraria, ya sabes, algo agresiva, y sin embargo, llegué a darme cuenta de que estábamos tratando de enseñarnos cosas especialmente importantes. Y la dificultad de esas lecciones es lo que se reflejaba en nuestra especie de resistencia a ese tipo de cosas. Entonces, pero en última instancia, creo que lo que estás diciendo es que con la meditación progresiva a lo largo del tiempo, toda tu vida durante el estado de vigilia fuera de la meditación comienza a cambiar y se vuelve mucho más consciente, mucho más intuitiva, mucho más empática, mucho más conectada con esa única mente. Y creo que eso ha sido absolutamente mi experiencia, incluso aunque para mí, sabes, algunas de mis realizaciones espirituales más profundas están en la meditación profunda. Encuentro que al aplicarlas en mi vida aquí y al vivir mi realidad normal de vigilia, es donde realmente ganan poder. Y nunca olvido que este reino material, es donde realmente hacemos el trabajo de crecimiento del alma. No se logra en esos reinos, excepto por cosas como revisiones de vida y planificación de próximas encarnaciones con grupos de almas, cosas así, pero todo eso aún reconoce que la mayor parte del crecimiento se hace aquí abajo. Lo veo como respirar, así que la inhalación es como estar encarnado, la exhalación es estar entre vidas, y es esa oscilación natural la que lleva al verdadero progreso. Y es por eso que creo, sabes, cuanto más podamos crecer en esto,
mientras estamos aquí en cuerpo, pero reconociendo nuestra naturaleza superior del alma y la interconexión de esa mente primordial, como todos estamos unidos a través de las fuerzas de esa conciencia del corazón y la fuerza vinculante del amor. Eso es lo que nos ayuda a crecer realmente en el alma superior que vinimos a ser. Así que para mí yo no veo ningún conflicto a medida que uno avanza en este tipo de entendimiento y tipo de misión de vida, de exploración, búsqueda profunda. Quiero decir, todo vale la pena. Y para mí trae salud e integridad y eso es lo que se refleja en nuestras vidas aquí en estos cuerpos. Sabes, no hay nada que temer acerca de la muerte, pero también siento que tengo mucho más que necesito lograr en esta vida y creo que eso es una gran parte de ello, que no cambiaría mi meditación y lo que ha contribuido a mi crecimiento y comprensión general por nada. Así que la meditación es absolutamente esencial, gente. Mi recomendación es tratar de tomar al menos 20 minutos de quizás 40 minutos o más al día, yendo hacia adentro, explorando la conciencia, explorando algunos de estos conceptos y especialmente poniendo tu voz del ego en tiempo fuera. Eso es lo importante. No estés, sabes, fingiendo que estás meditando cuando tu mente egoísta está desbocada, pisoteando todos tus esfuerzos. Sabes, asegúrate de que lo que estás haciendo en este proceso de meditación es abrirte a esa conciencia superior y poner tu mente del ego en tiempo fuera. ¿Cómo ves el futuro de la humanidad a medida que avanzamos hacia este nivel superior de conciencia? Bueno, soy muy optimista acerca de hacia dónde se dirige todo esto. Y eso es porque trabajo con científicos de todo el mundo. Sé que esto es a donde llevan las evidencias. Nunca vamos a retroceder a esa ficción sombría y mezquina. La falsa sensación de separación del pensamiento materialista, porque el mundo científico tiene básicamente rechazado el materialismo con la llegada de la física cuántica. A muchos les ha tomado mucho tiempo darse cuenta de que el materialismo ya no funciona. Pero de nuevo, por eso es que el premio Nobel del 2022 fue para el entrelazamiento. ¿Sabes? Lo que demuestra que la capa mental del universo es tan crítica para despertar a este mundo. Y yo creo que a medida que más y más personas reconocen este hermoso sentido de conexión y unión y esa fuerza vinculante del amor, y cómo necesitamos ser mejores administradores de nuestro planeta, eso es lo que finalmente llevará a un cambio importante en nuestra civilización de una detoxicidad del ego y enfoque en el ego y narcisismo a una donde tengamos una aceptación común mucho mayor del papel que todos jugamos para apoyar el bien superior y traer paz, armonía y prosperidad a este mundo a través de la igualdad, cuidando al más pequeño, al último y al último, y cuidándonos mutuamente como deberíamos. Eso es realmente de lo que se trata nuestro papel como seres sensibles conectados a través de esta única mente. Estamos llegando a ese entendimiento y necesitamos crecer en él y madurar en Homo sapiens, lo que significa sabio. Y es por eso que mi optimismo está completamente arraigado en la noción de una revolución científica en torno a nuestra comprensión de la conciencia del cerebro-mente y la naturaleza de la realidad. Doctor Evan Alexander, esta conversación ha sido fascinante. Gracias por su tiempo. Si no has leído Prueba en el Cielo, te aseguro que es una lectura fabulosa. Lo he leído 2 veces y actualmente lo estoy escuchando en Audible. Hiciste un hermoso trabajo en la grabación del libro Audible y eso también es una gran escucha. También, gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero que vuelvas a visitarnos para que podamos hablar sobre vivir en un universo consciente. No lo he leído, pero está en mi estantería. Planeemos eso con seguridad porque ese libro es realmente la prueba del cielo. Sí. Nos está mostrando el movimiento científico incontrovertible hacia esta línea de idealismo o primacía de la mente, y por lo tanto lo recomiendo mucho. Las personas pueden aprender más sobre mí en evanalexander.com. Vayan a sacredacoustics.com y por supuesto, Inner Sanctum Center, innersanctumcenter.com es otro recurso valioso que Karen y yo hemos armado. Échale un vistazo, verás a qué me refiero. Pero muchas gracias por tenerme, Kimberly. Ha sido genial hablar contigo hoy. Sí, definitivamente deberíamos volver a hablar. Sugiero que involucremos a Karen. Ella aporta mucha sabiduría espiritual refrescante a la conversación. Me encantaría. Gracias por tu tiempo. Gracias. Adiós, Kimberly. Adiós. Espero que hayas disfrutado este video. Lo que sigue es uno bueno. O quizás también te guste mucho este. Cualquiera podría ser perfecto para ti. Antes de irte, suscríbete.